Empezar, vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu misericordia, por tu amor. Yo te ruego, Señor, que nos puedas usar. Yo apelo a tu misericordia, a tu sangre, Señor, que nos limpia de todo pecado. Y te ruego, Señor, tu unción para poder dar luz y poner fundamentos, Señor, en este tema que está siendo importante y relevante, Señor, en estos tiempos, especialmente en nuestros jóvenes, tus jóvenes, Señor. Yo te ruego que me des unción, que saques todo peso de pecado, que rompa todo yugo, tu unción, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Abre el corazón, Señor, porque eres tú el que da testimonio. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a continuar con lo que habíamos empezado, si mal no recuerdo, la semana pasada o la antepasada, con respecto a este mover que se está infiltrando en la iglesia cristiana, ¿cierto? Cómo se está infiltrando el catolicismo y cómo está sacando a jóvenes, y vuelvo a reiterar, algunos hechos quizás son importantes más para los jóvenes en realidad, de gente que ha hecho pública su conversión de ser evangélico a ser católico, ¿ya? Y obviamente hay muchos jóvenes que los han seguido, y esto viene hace tiempo atrás por lo que estuve investigando, y son más de los que uno puede creer. El tema es que estamos viendo los fundamentos por los cuales se justifican en esta conversión. Antes de esto quiero hacer mención de lo siguiente. No vamos a hacer, o sea, este estudio no es para convencer a un evangélico que se convirtió al catolicismo para que se vuelva al evangelismo. No es destinado a convencerlo usando las mismas estrategias, ¿cierto?, para que se vuelva, sino que esto es poner un fundamento en nosotros para que cuando venga este engaño, que es un espíritu, ¿cierto?, nosotros podamos tener fundamentos sólidos y el enemigo no nos engañe con estas artimañas. Ahora, obviamente que nuestra intención principal también es darle luz a quizás alguien que pueda ver esto, que está titubeando o se ha cambiado al catolicismo usando alguno de estos fundamentos. Pero para eso necesita la revelación del Espíritu Santo, porque no vamos a ocupar las mismas herramientas, sino que depende de la revelación del Espíritu. Y la revelación del Espíritu se da a través de algo muy relevante, que es la humildad, la disposición del corazón. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar. Ya hablamos de esto un poco en la introducción de este tema, ¿cierto? Y vamos a partir con el primer argumento, que es la sola escritura. ¿Ya? ¿Cuál es el tema? No. ¿Cuál es el tema de la sola escritura? ¿Cierto? El argumento que se usa es para decir, ¿cierto?, que no solo la Biblia como escritura, entendiendo Biblia como el canon del Antiguo Testamento, independientemente que se contabilice los libros, ¿cierto?, los 39 libros, ¿cierto?, o se incluyan a los otros libros que se incluyen en el Antiguo Testamento, sino que también, ¿cierto?, ¿cómo se llama? El Nuevo Testamento, que es esto, que no solamente esto tiene inspiración divina, o que hay inspiración divina que tiene igual o mayor autoridad que lo que nosotros conocemos como la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, excluyendo en nuestra área cristiana los libros apócrifos, que no son comprobados que son inspirados por Dios, porque contradicen los otros que dicen en sí mismos que son inspirados por Dios, entre otras cosas. Entonces, nos encontramos con este argumento que dice de que, usando el tema de que hay una tradición oral registrada en las Escrituras, ¿cierto?, hay una tradición oral que hace referencia, ellos dicen, al testimonio hablado, que es más importante que el testimonio escrito. Entonces, con eso se justifican de que ese testimonio oral supuestamente sigue vigente hasta el día de hoy, y ese testimonio oral es el de la Iglesia Católica, ¿ya? Y que ese testimonio oral tiene igual o mayor, ¿cierto?, autoridad que las Escrituras mismas, entendiendo Escrituras como la Biblia. Por eso que nosotros nos encontramos de que el Papa, ¿cierto?,
puede decir que algo no existe, que algo existe en cualquier instante, porque es supuestamente por la Iglesia Católica un vicario de Cristo a tal punto de que su palabra, sus edictos, sus dictámenes de esta Iglesia Católica, ¿cierto?, tienen un fundamento o tienen un poder o un nivel de autoridad mayor incluso que las Escrituras, o igual, ¿cierto? Que si yo creo que es mayor o igual, estoy errado, ¿ya? Y de ahí sacan, ¿cierto?, todas las cosas como, por ejemplo, el purgatorio y cuantas otras cosas más que han salido, ¿ya? Ahora, igual hay muchos temas que tocar aquí, el papado, la continuidad histórica de la Iglesia, pero lo vamos a tener que saltar solamente porque quiero ver el tema de la Escritura. Ahora, hay otro tema que ellos hablan del magisterio de la Iglesia. También dicen de que el magisterio de la Iglesia, ¿cierto?, es la comisión que el mismo Jesucristo le dio a la Iglesia Católica, dicen ellos, ¿cierto?, para enseñar las enseñanzas de Jesús, y que esa enseñanza tiene la misma autoridad que la Biblia escrita, ¿cierto?, y quizás mayor. Aunque ellos no digan que es mayor, ¿cierto?, y digan que tienen la misma, pero todos sus dogmas, ¿cierto?, los ponen por encima de la Biblia, ¿no? Entonces, aunque digan que no es mayor, pero en la práctica sí hacen que sea mayor. Entonces, nos encontramos con este panorama y vamos a ver si realmente es bíblico. Primero, ¿cierto?, supuestamente en su mismo catecismo, ellos dicen de que el magisterio de la Iglesia no es mayor que la revelación de las Escrituras, pero en la práctica es otra cosa. ¿Ya? Una cosa es lo que yo puedo decir, pero otra cosa es lo que yo instauro en la práctica. Sin embargo, ellos argumentan, ¿cierto?, que la tradición oral, ¿cierto?, supera a las Escrituras y ponen en duda, en tela de juicio, que esto sea la palabra inspirada por Dios, o por lo menos ponen en tela de juicio que esta sea toda la palabra inspirada por Dios. Y para entender esto tenemos que entender conceptos importantes: la inspiración divina de las Escrituras y la revelación a cualquier creyente, ¿cierto? Eso lo enseñan las Escrituras, pero la inspiración divina de las Escrituras es que Dios manifiesta su palabra a través de alguien que Él escoge, ¿cierto?, en lo cual manifiesta lo que Él quiere decir, no como un dictado sobre la persona, y no con una inspiración de una idea y deja que esa persona escriba como Él quiera la idea, sino es un acompañamiento y una soberanía divina, que Dios usa las facultades mentales, físicas de ese siervo que Él escogió, ¿cierto?, las usa para que quede plasmado, ¿cierto?, en los escritos lo que Él quiere que quede plasmado. Esa es la inspiración divina. Del Antiguo Testamento a Apocalipsis, la inspiración de las Escrituras. La revelación del creyente es otra cosa, que no tiene la misma autoridad que las Escrituras. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la revelación del creyente es cuando el Espíritu Santo toma una palabra escrita y la transforma en un rema de Dios. Y nos encontramos en las Escrituras, en el griego, ¿cierto?, con esta palabra rema y con esta palabra logos, que es traducido al español las dos palabras distintas como palabra, pero vemos que tienen un significado diferente, que lo explica Jesús también cuando es tentado por el diablo indirectamente, ¿cierto?, cuando dice de que el hombre vivirá, o sea, no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, aludiendo que las Escrituras es palabra que salió de la boca de Dios, y también aludiendo de que Dios todavía habla, de que hay una palabra que sale de la boca de Dios, pero que no tiene mayor autoridad que las Escrituras. Vamos a ver eso, porque alguien me puede decir, pero ¿por qué dices eso? Vamos a ver Segunda de Pedro. A ver, Segunda de Pedro 1, del 10 al 22. Dice: por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será abundante administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Déjeme ver si está bien la cita que estoy leyendo. Sí.
Por esto, yo no dejaré de amonestaros siempre de estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Primer punto importante. A la audiencia que le estaba escribiendo Pedro, le dice: vosotros ya que estáis confirmados en la verdad presente, y que ya lo sabían. ¿Ya? Atentos con eso, que lo vamos a tocar después. Porque tengo por justo... Se cayó atrás de la cama. Espérenme. Porque tengo por justo, en tanto que estoy en este tabernáculo o este cuerpo, de incitaros con amonestación, sabiendo que brevemente tengo que dejar mi tabernáculo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Vamos a ir, ¿cierto?, al primer punto. Pedro está diciendo de que lo que tiene que hacer ahora, ¿cierto?, es seguir amonestándoos de las cosas en las cuales ellos ya han sido confirmados. Sigamos. También yo procuraré con diligencia que después de mi fallecimiento vosotros podáis siempre tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas por artes compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Aquí está hablando de su testimonio, de él, que es algo que vamos, ¿cierto?, a ver algo. Está hablando de su testimonio presencial, que él es testigo presencial de Jesucristo, dando como base de lo que él está enseñando. Porque él, voy en el versículo 17, porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria, cuando una tal voz fue a él enviada de la magnífica gloria: este es el amado Hijo mío, en el cual yo me he agradado. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos juntamente con él en el Monte Santo. Hasta el 18 tenemos aquí el testimonio hablado que está dando él, ¿cierto?, de este hecho vivido, por lo cual él se basa en la revelación de su venida, ¿cierto? Y además tenemos otro testimonio, que es el magisterial, en el sentido de que vemos en el libro o en los evangelios de que esto es escrito. Y solamente los testigos fueron Pedro, Juan y Jacobo. Ellos fueron los testigos presenciales, pero ¿cómo lo supieron los evangelistas que lo escribieron? Entonces vemos de que este testimonio se está basando Pedro, pero vamos a ver qué dice el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Pedro está diciendo de que él es testigo, pero dice tenemos, ¿cierto?, también la palabra profética más permanente, haciendo alusión a la Escritura. Entonces, bueno, vamos a ver más pasajes, pero este pasaje, el mismo Pedro, que fue testigo presencial de Jesús, fue apóstol de Cristo, de los 12, el mismo se afirma más en la Escritura que en su propio testimonio hablado. Entonces ya este argumento nos deja fuera el hecho de que todo testimonio hablado sea mayor que la Escritura. Obviamente aquí Pedro está haciendo alusión al Antiguo Testamento principalmente, pero en el mismo segunda de Pedro también Pedro menciona los escritos de Pablo, ¿ya?, como que también son de fidedigna autoridad divina. Bueno, entonces se fundamenta en la palabra profética escrita, por lo tanto aquí queda excluida, ¿cierto?, no excluida totalmente, sino como que tiene menor autoridad el magisterio de la Iglesia, que él estaba enseñando, ¿cierto?, en esta carta, y la tradición oral en el sentido de su testimonio. Queda en segundo plano, independientemente de que él lo haya visto o no lo haya visto, porque miren, hermanos, si la tradición oral fuese mayor que la Escritura, solamente Pedro, Jacobo y Juan podrían hablar de la segunda venida de Jesucristo.
por el mismo testimonio que da Pedro. Porque nadie más estuvo ahí en el monte en la transfiguración. ¿Por qué Pablo puede hablar de esto? ¿Por qué Judas también habla de eso? ¿Por qué? Porque esa es una revelación de la inspiración de Dios en las Escrituras, de cómo iba a ser la segunda venida, lo cual alumbró, guió y ordenó el mismo Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, ahora, el magisterio de la Iglesia, ¿cierto? O que la Iglesia tenga que enseñar las Escrituras, no es lo mismo que todo lo que diga la Iglesia va a ser fidedignamente inspirado por Dios y tiene el mismo valor que las Escrituras. Los católicos que se están infiltrando dicen, por ejemplo, que en Mateo 28, en la Gran Comisión, ¿cierto? Cuando dice ¿cómo se llama? El Señor Jesucristo, por tanto, id y hacer discípulos, ¿cierto? A todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, habla de ese poder que tiene la Iglesia de enseñar, y que eso es tan válido como la Biblia. Y resulta que Jesús dice que les enseñen las cosas que yo os he mandado. Ya vamos a hablar de que la Biblia es testimonio de lo que Jesús ha hablado. ¿Ya? Vamos a ir hablando de eso. Ahora, también se toma como argumento, por ejemplo, el 2 Timoteo, ¿cierto? 2:2, donde Pablo le dice, ¿cómo se llama? A Timoteo le dice, busca hombres fieles que enseñen, ¿cierto?, a otros. Y de eso se toman como argumento de la sucesión apostólica, ¿cierto? Cómo los obispos van a ser sucesores de los apóstoles. Y no hay sucesión apostólica. Los apóstoles del Cordero son 12. En Apocalipsis dice de que en la Nueva Jerusalén solamente hay 12 nombres que son de los 12 apóstoles del Cordero. No hay ningún papa ahí escrito. Entonces, ningún papa es sucesor de Pedro. Y la misma Escritura dice eso. Entonces, vemos de que no es una sucesión, es un encargo de las enseñanzas recibidas. Y para eso, el ministro debe ser fiel. ¿Fiel a quién? A Dios, a la fe, a las Escrituras. ¿Ya? Eso no quiere decir de que hay una sucesión, tampoco quiere decir de que la palabra hablada es superior. ¿Ya? Ahora, en 2 Timoteo 2:2, si es que lo tienes, si es que lo puedes leer. ¿Del 1? No, el 2:2. 2:2. Las cosas que oíste de mí en medio de muchos testigos, estas se encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ya, las cosas que oíste de mí. Aquí está hablando del testimonio hablado, ¿cierto? Pero era obvio porque Pablo y Timoteo era el discípulo. Pero ahora, esto no quiere decir de que eso tiene mayor peso que la Escritura, y yo les voy a explicar por qué. En Hebreos 2:3 nos encontramos con esta Biblia se está rompiendo sola. Hebreos 2:3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si tuviésemos en poco una salvación tan grande, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada ante nosotros por los que oyeron? ¿De quiénes oyeron está hablando? De los testigos presenciales de Jesús. Ya vamos a explicar eso. Entonces, cuando Pablo dice lo que has oído de mí, es porque él también, y vamos a ver esto, él también, ¿cierto?, era un testigo de la manifestación de Jesucristo. Vamos a ver de que él dice en una de sus cartas, y este es un pasaje bíblico muy conocido, y al último que se le apareció fue a mí, como un abortivo, ¿cierto? Ahí dice que se le apareció Jesús. Y él mismo usa ese argumento que lo valida a él como testigo de Jesús. Entonces vemos de que no está hablando de una sucesión, no está hablando de que el testimonio tiene mayor relevancia, sino que quiero demostrarles con eso de que cuando está hablando de esta supuesta tradición oral
que ocupa como argumento la Iglesia Católica está hablando del testimonio de los testigos presenciales de Jesús, o a quienes se le manifestó. Y ese testimonio es el Nuevo Testamento. Ya lo vamos a ir viendo. Ahora, la tradición, ¿cierto?, oral, ¿cierto?, no puede ser mayor que la escritural. Y eso lo dice el mismo Pablo. En 1 Corintios 4:6 dice que aprendan a no pensar más de lo que está escrito. Entonces, uno puede decir, ya, está bien, hermano Eduardo, pero eso de que está escrito solamente se refiere al Antiguo Testamento. ¿Cierto? ¿Cómo nosotros comprobamos que el Nuevo Testamento es parte de esta autoridad superior? Porque quizás es más fácil creer de que el Antiguo Testamento es la autoridad superior porque está respaldado por los judíos, ¿cierto? Pero, ¿cómo hacemos que el Nuevo Testamento? Nosotros vamos a encontrar de que Pedro habla de las cosas que ha escrito Pablo en 2 de Pedro, dando testimonio de que son revelación divina, indirectamente, ¿cierto? Y vamos a ver de que muchas de las enseñanzas de Pablo son explicaciones de las enseñanzas de Jesús. Y muchas explicaciones de otros apóstoles también son explicaciones de las enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, Jesús dice, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, sea vuestro hablar sí o sí, y no, no. Y nos encontramos en el Nuevo Testamento que también los apóstoles escriben, por ejemplo, no juréis. Entonces, vemos de que hay un complemento, ¿cierto? Y, bueno, yo hace muchos años hice un bosquejo, aunque fue igual grande, pero de las enseñanzas que estaban en las cartas, que eran enseñanzas de Jesús, más profundizadas, más explicadas, ¿cierto?, en una forma más práctica. Ahora, nos encontramos que el mismo Pablo hace una cita, por ejemplo, de algo que ya estaba escrito. Por ejemplo, vamos a ver 1 Timoteo 5:18. A ver si lo puedes buscar tú, Raquel. Yo busco Lucas 10:17. Porque la... Sí, de nuevo. 1 Timoteo 5:18. 5:18. Porque la Escritura dice, no podrás posar al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Sí. Vamos a ver Lucas 10:17. ¿Qué dice? Lucas 10:17 dice, y volvieron los 70... me equivoqué en la cita. No, Lucas 10:7, perdón. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os dieren, porque el obrero digno es de su salario. No os paséis de casa en casa. Vemos de que Pablo prácticamente está haciendo una cita directa de lo que está en el Evangelio de Lucas. ¿Cómo Pablo sabía que eso lo había dicho Jesús y que estaba escrito así? Entonces vemos de que también en los tiempos de los apóstoles del Cordero, Pedro, por ejemplo, y ¿cómo se llama? Santiago, ¿cierto?, que habla de no hacer el juramento también, etcétera, etcétera. Como nosotros nos encontramos también con que hay escritura, que había, ¿cierto?, o esto nos da indicios de que había escritos que se reconocían por los apóstoles como inspirados por Dios. Ahora, nosotros podemos saber de que Pablo andaba con Lucas, y Lucas fue el que escribió el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Entonces vemos de que probablemente él sabía, tenía quizás ese escrito, y él probablemente lo estudió. No podemos aseverar que tenía los otros, pero por lo menos sí vemos de que sí se usaba la escritura. Vamos a ver 2 de Pedro 3:16, para corroborar el hecho que le había dicho antes de Pedro, que hablaba sobre Pablo. Dice, casi en todas sus epístolas, aquí está hablando Pedro de Pablo, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender,
las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. Entonces las epístolas de Pablo, Pedro las está igualando a las otras escrituras. ¿Cuáles otras escrituras? Las escrituras que estaban vigentes y que se conocían, especialmente las del Antiguo Testamento. Vemos de que el contexto de esta carta, que ya vimos un pedazo, él también habla que tenemos la palabra profética mayor, ¿cierto? Que es la escritura. ¿Ya? Entonces aquí tenemos indicios de que ya habían escritos entre los apóstoles que ya se dilucidaban como palabra inspirada por Dios, o que se aceptaban por los apóstoles como palabra inspirada por Dios. Esto no quiero probar aquí cada una de las epístolas, sino que quiero probar de que para los apóstoles, ¿cierto?, los escritos eran relevantes, ¿ya?, como palabra inspirada por Dios. Ahora, vamos a volver a lo que te estaba diciendo antes. Entonces, en 1 Corintios 4:6 dice de que aprendan a no pensar más de lo que está escrito. Entonces, Pablo está hablando no solamente de los escritos del Antiguo Testamento, sino que por lo menos nosotros vemos aquí de que él por lo menos usó alguna vez los de Lucas. ¿Cómo escribió tanto acerca de las enseñanzas de Jesús? Obviamente sabemos que es por revelación, como él mismo dice, pero hay cosas que son muy explícitas de lo que dicen los evangelios, especialmente el de Lucas, aunque quizás no lo cita, pero hay muchas cosas que explica, ¿ya?, y que enseña en las iglesias, ¿ya? Ahora, vamos a ver el testimonio, y esto es lo más importante. A ver si me puedes buscar, por favor, Raquel, Lucas 24. No, yo lo voy a buscar porque tengo que ir interrumpiendo, te voy a interrumpir mucho. Lucas 24. ¿Cuánto? Lucas 24, versículo 44 al 49. Vamos a ver aquí un hecho importante. Dice, y él les dijo, estas son las palabras que os hablé. Ahí está hablando el testimonio hablado de Jesús, ¿cierto? Estas son las palabras que os hablé, estando con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, y en los profetas y en los salmos. ¿Qué está diciendo Jesús? Que estas son las cosas que os hablé. No solamente está hablando de su muerte, su muerte y su resurrección, sino que está hablando de todo lo que él cumplió, que estaba escrito en la ley, en los profetas y en los salmos, ¿ya? Y eso parte desde que tenía que ser su nacimiento virginal, como dice en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y la Virgen concebirá, ¿ya?, que es una promesa, una señal de cómo iba a venir el Mesías. Ahora, versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que entendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. El mismo Señor Jesucristo valida su testimonio verbal, el mismo Señor Jesús, que es el testigo fiel, que es el Hijo de Dios, el que mostró al Padre, valida su testimonio en las Escrituras. Con esto les quiero probar no que Jesús estaba citando los escritos de Pablo, los escritos de Pedro, porque obviamente aún no habían sido escritos. Pero sí estamos viendo que más importante para Dios siempre ha sido la Escritura. Ahora, ¿qué más? Versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Desde un punto de vista, ¿cierto?, bien hermenéutico, nosotros podemos decir de que con una exégesis bien minuciosa nosotros podemos aseverar de que aquí Jesús se está refiriendo a los que fueron testigos presenciales de estas cosas, especialmente de su resurrección, especialmente los 12 y sus discípulos. Pero desde otro punto de vista, ¿cierto?, no pasando a llevar mucho la hermenéutica, quizás tiene un grado hacia nosotros desde el punto de vista del testimonio que el Espíritu Santo da en nosotros de la existencia, la realidad, el señorío, la deidad de Jesús. ¿Ya? Pero nos vamos a ir
al tema de que les está hablando a ellos como testigos. Vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre, ¿cierto?, sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Entonces, aquí, ¿qué está diciendo? Vosotros sois testigos, porque habéis estado presencialmente conmigo, ¿cierto? O sea, ellos pueden dar testimonio hablado, pero no era suficiente. Le dijo, quédense aquí, o sea, todavía no pueden dar testimonio, hasta que seáis investidos del Espíritu Santo. Entonces, esto se condice, ¿cierto?, con lo que el mismo Señor Jesucristo, ¿cierto?, habla cuando dice en Juan, ¿cierto?, dice, y el Espíritu Santo dará testimonio de mí. Y vosotros también daréis testimonio porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, está diciendo ahí de que el testimonio de los testigos es sumamente relevante, pero ¿le falta qué cosa? La unción. Y aquí vemos de que el testimonio del Espíritu es más importante que el testimonio hablado oral. ¿Por qué? Porque el testimonio hablado oral de los testigos presenciales de Jesús no se podía hacer si no estaba el testimonio del Espíritu, si no eran investidos de poder. En Hechos 1, Jesús les dice claramente, y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo con poder, no antes. O sea, no sirvió solamente verlo. ¿Ya? Vamos a ir hablando de eso. Entonces, tenemos los testigos de Cristo presenciales, que no solamente son los 12, sino que nos encontramos con más de 500. En 1 Corintios 15, del 4 al 8, Pablo dice de que Jesús se le apareció a los 12, a más de 500, a los otros apóstoles y al último a él como abortivo. Entonces, estos testigos, vemos de que fueron más de 500, que se le apareció Jesús resucitado, o después de resucitar, ¿cierto? Pero nos encontramos con otro hecho importante. ¿Cuántos de esos 500 estaban en el aposento alto? 120. Y ellos fueron investidos de poder y que fueron testigos, o por lo menos fueron los primeros. Pablo también recibió el bautismo en el Espíritu Santo. Las Escrituras nos muestran de que él fue lleno del Espíritu Santo. Y por eso también pudo ser testigo. ¿Ya? Ahora, leamos Juan 15, 26 al 27 para respaldar lo que dije recién. Juan 15, 26 al 27. Yo voy a buscar Hechos. ¿Lo leo? Sí, por favor. Juan 15, del 26 al 27. Cuando venga el Paracleto, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros también sois testigos, porque estáis conmigo desde un principio. Entonces, el Espíritu Santo dará testimonio de mí, y vosotros también, porque estáis conmigo desde el principio. Ahí está hablando de los testigos oculares, que nosotros podemos ver de que es el testimonio de los apóstoles del Cordero, que después, obviamente, como estos testigos, se van a incluir, ¿cierto?, estos 12 dentro de los 120. Pero vamos a ver Hechos 1, 21 al 26 para hablar de estos 12. Hechos 1, del 21 al 26, ¿cierto? Dice: conviene pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, ¿qué está diciendo? Que todos los que estaban ahí habían visto a Jesús, habían estado con Jesús, ¿cierto? Pero está ahora dando algunas características más específicas, comenzando desde el bautismo de Juan. O sea, no bastaba solamente con haber visto a Jesús una vez, con haber sido discípulo de Jesús, con haber visto a Jesús después de resucitado en esos 40 días sino que ahora está siendo más específico, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba de entre nosotros, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección, pese a que había ahí más gente que había sido testigo de su resurrección, ¿cierto? Nosotros vemos de que
las mujeres discípulas del Señor Jesucristo fueron las primeras que lo vieron resucitado, pero no estuvieron o no cumplían este requisito. Después de eso, dice el 23, y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Ahí están los requisitos para ser un testigo ocular, pero no solamente testigo ocular, sino ser contado por los 12 apóstoles del Cordero. Vuelvo a reiterar, no hay sucesión apostólica, el papado no es la sucesión de Pedro, porque vemos en el libro de Apocalipsis que en la Nueva Jerusalén hay 12 cimientos con los nombres de los 12 apóstoles, no hay ningún papa ahí escrito, Juan Pablo II, Juan Pablo III, etcétera, etcétera. No hay más apóstoles del Cordero que esos 12. Nosotros nos encontramos que sí hay más apóstoles, los cuales incluye Pablo, ¿cierto? Y los otros apóstoles que son apóstoles del Espíritu Santo. Pero vamos a ver que los apóstoles del Cordero tienen relevancia esencial. Y Pablo también, porque Pablo dice que es como un abortivo. No que es el último apóstol del Espíritu Santo, sino que es un apóstol que necesitó de una revelación directa de Jesús para establecer el fundamento del Evangelio que, cierto, él mismo dice, que a él le fue encargado el Evangelio a los gentiles, como a Pedro el Evangelio a la circuncisión. ¿Ya? No que hayan 2 evangelios, uno para los judíos y otro para los gentiles, sino está hablando de la misión directa. Jesús le dice a sus 12, id primero a las ovejas perdidas de mi Padre. Pero también tienen una trascendencia universal, porque cuando le dice, y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Ya? Bueno, vamos a ver entonces. Aquí vemos los requisitos humanos. Ahora vamos a ver los requisitos divinos, que aquí entra el tema de la elección. El versículo 24 dice, llorando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál escoges para entre estos dos, para que tome el oficio de este ministerio y apostolado, del cual cayó Judas por transgresión para irse a su lugar, y les echaron suertes, y cayó la suerte sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces vemos aquí de que hay un requisito humano necesario para ser testigo como 12 como parte de los apóstoles del Cordero, y aparte de eso, la elección divina, porque habían 2, pero Dios escogió a uno. ¿Ya? Entonces, nos damos cuenta de que este es el testimonio. Ahora, la Escritura es el testimonio, en gran manera, del testimonio de estos testigos de Jesús. Los 12 apóstoles del Cordero, Pablo y los otros apóstoles que estuvieron con Jesús. Por ejemplo, Santiago es el hermano ¿de quién? De Jesús. Obviamente nosotros por las Escrituras, ¿cierto?, vemos de que su conversión no fue probablemente en el ministerio terrenal de Jesús. Probablemente su conversión fue después de que Él resucitó. Porque acuérdense que en los evangelios dice que ni aún sus hermanos creían en Él. Entonces nos encontramos de que probablemente creyó, ¿cierto?, probablemente, en su resurrección o después de su resurrección en estas apariciones, o quizás después. Pero de que es mencionado como apóstol, es mencionado como apóstol. Y como testigo de Jesús. Entonces, nos encontramos con esto. Entonces, este testimonio de estos testigos, que obviamente lo iban a dar oralmente en primera instancia, lo cual no excluye que hayan escrito. Nosotros vimos recién de que Pablo valida los escritos de Pablo como escritura inspirada divina, ¿cierto? Pablo cita, ¿cierto?, casi textualmente una parte del Evangelio de Lucas, y probablemente haya tenido ese Evangelio en su poder. Acuérdense que también habla, ¿cierto?, cuando le escribe una carta, ¿cómo se llama?, a Timoteo, dice, tráeme los pergaminos, ¿cierto?, que tengo aquí en tal lado, etcétera, etcétera. Es probablemente que dentro de esos rollos seguramente había parte de lo que él usaba como escritura. Probablemente los evangelios, o el Evangelio de Lucas. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es una probabilidad, pero nosotros vemos que sí hace una cita por lo menos, y de que si nosotros vemos sus enseñanzas, son explicaciones o profundizan muchas enseñanzas de Jesús. Ahora, el testimonio que da Dios
¿cierto? Es el testimonio hablado, o sea, de estas personas es el testimonio hablado más la unción, como ya lo vimos. Las escrituras son inspiración de Dios, de los testigos de Cristo. Ahora, ¿cómo Dios respalda su testimonio? O cómo Dios respaldó, ¿cierto?, su testimonio. Vamos a ver Marcos 16:20, que dice de que, bueno, mientras tú lo buscas, ¿cierto? Yo voy a leer otra vez Hebreos 2, 1 al 4. Si lo encuentras, léelo nomás. Marcos 16:20. 16:20. No lo tengo. Ah, me equivoqué de cita entonces. Déjeme buscarlo. O esta vida no la tenemos. Ah, ¿tienes la textual? Sí. Sí, es que según la textual fue añadida. Marcos 16:20 dice: y ellos salieron, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que se seguían o que le seguían. Entonces vemos de que ¿cómo confirmaba Dios la palabra que ellos hablaban? Con las señales que le seguían. Pero ¿de qué predicaban los apóstoles? O sea, solo decían: nosotros vimos a Jesús. ¿A qué pueblo le fue encomendado el Evangelio? Según las mismas escrituras, al pueblo judío. ¿Y qué hacían ellos? Demostraban por medio de las escrituras que Jesús era el Mesías y que se había cumplido lo que estaba escrito, que tenía que morir, padecer y resucitar. Lo mismo que le dijo Jesús a ellos. Les abrió el entendimiento y les dijo: era necesario, como está escrito, que el Cristo, el Mesías, padeciese, muriese y al tercer día resucitase. Esa era la base de su testimonio. Entonces, ¿qué estaba respaldando Dios? No solamente su palabra hablaba, del hecho de que Dios daba fidelidad, de que ellos habían estado presencialmente con Jesús por medio del poder de Dios, sino le estaba dando testimonio que ellos estaban predicando la palabra de Dios, que estaba escrita, respaldándolo con su poder. ¿Ya? Y esto es importante para que entendamos lo otro. Ahora, Hebreos 2, perdón, que ya leímos una parte, pero vamos a leer los versículos que lo seguían. ¿Cuánto? Hebreos 2, del 1 al 4. ¿Lo leo? Sí. Por lo cual debemos dar más solícita atención a las cosas que fueron oídas, no sea que las dejemos escurrir. Ya. Ahí está hablando el escritor de Hebreos, que muchos creen que es Pablo, ¿cierto? Pero independientemente dice de que las cosas que hemos oído, ¿cierto? Dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque no nos escurramos, dice acá. Allá dice desviemos, ¿cierto? Dejemos escurrir. Ya, dejemos escurrir. Eso de que está oído, nosotros vamos a ver en este mismo contexto bíblico de este mismo pasaje que se está refiriendo a los testigos presenciales de Jesús, a lo que hemos oído. Entonces, esto no está validando de que el testimonio oral es mayor que el escritural, de ninguna manera. ¿Ya? Ya, sigamos. Porque si la palabra hablada por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Ya, ahí. ¿La palabra hablada por quién? Por los ángeles. Haciendo referencia al Antiguo Testamento, especialmente a la ley. Fue hablada por los ángeles, pero no estaba escrita en ese tiempo. Entonces vemos cómo lo que fue hablado por los ángeles, el tema, como dice, la tradición oral, ¿cierto?, fue respaldada por Dios dejándolo escrito. Y ese es un tema totalmente importante. ¿Por qué? Porque parece que se me pegó el zoom. Sí, porque mi mamá no parpadea. Ah, sí, ahí se mueve. Te impactará. Entonces,
ese testimonio, ¿cierto? Ahí sí, se está uniendo el fango. Entonces, vemos de que esa palabra hablada, esa tradición oral, no fue escrita. Nosotros vemos de que todos los hechos importantes que Dios ha establecido para poder guiar al hombre, para poder manifestarse, los ha dejado posteriormente escritos. ¿Cómo no lo iba a hacer? Con lo más importante, que era el cumplimiento de todas las Escrituras y el establecimiento de los fundamentos de la Iglesia, de sus testigos. Entonces, hay un cuestionamiento, ¿cierto?, dentro del catolicismo, que dice de que, si es así, entonces Pablo, cuando escribía la carta, o cuando lo hablaba, o cuando fue hablado por Pedro, ¿cierto?, mientras no estaba escrito todavía, sino cuando estaba siendo hablado, entonces ¿no era inspiración divina? Sí lo era. ¿Cuál es el problema? Y quiero que puedan entender esto. ¿Cuál es el tema? De que aquí se está tratando de decir de que no solo está la Escritura, sino que también está la inspiración verbal, que tiene la misma autoridad que la Escritura, ¿cierto? Y también está el magisterio de la Iglesia, o la enseñanza que da la Iglesia, que tiene la misma validez que la Escritura. Pero esto tiene graves errores. Primero, porque los apóstoles, incluyendo Pablo, ¿cierto?, y el mismo Jesús, enseñaron ¿qué cosa? Las Escrituras. Jesús cuántas veces dice como está escrito, como está escrito, como está escrito. Y es más, en el versículo que vimos antes dice de que les abrió el entendimiento para que entendiesen de que estas cosas, de que Él era el cumplimiento de la Escritura, desde que fue concebido por obra virginal, o sea, por obra del Espíritu Santo en una virgen. Él era el cumplimiento de las Escrituras. Entonces, hay un problema ahí, bastante complejo, ¿cierto? Porque se da entonces el magisterio de la Iglesia queda por debajo de la Escritura. El mismo Señor Jesucristo vino a dar testimonio de que Él era el cumplimiento de lo que estaba escrito. Él dice, escudriñad las Escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y también dice de que en Jesucristo fueron cumplidas las Escrituras. Entonces, nosotros vemos, ¿cierto?, de que el magisterio de la Iglesia, como lo pintan los católicos, es un error doctrinal tremendo. Porque el magisterio de la Iglesia es la enseñanza de las Escrituras. Ahora, el testimonio de Jesús, el testimonio de los apóstoles, ¿cierto?, cuando se habla de esta inspiración divina, y esto es importante que lo puedan entender bien. Cuando se habla de que, por ejemplo, y cuando Pablo habló estas cosas, y después alguien las escribió, o antes de que fuesen escritas en un papel, mientras las dictaba, por ejemplo, mientras estaban saliendo de su boca, ¿no eran inspiración divina? Y ese es un argumento totalmente absurdo, porque obviamente que sí. Entonces dicen, entonces el testimonio oral es mayor que lo escrito, porque estaba inspirado mientras estaba hablando antes de ser escrito. Pero ahí hay un problema doctrinal y de entendimiento, en el sentido que la Escritura que tenemos acá es un testimonio de la inspiración que Dios le dio a los testigos de Jesús, no a todo creyente. Porque si nosotros validamos de que el testimonio oral es mayor que el de la Escritura, como lo dicen los católicos, ¿cierto?, nosotros tendríamos que validar que todo lo inspirado oralmente o enseñado oralmente por la Iglesia católica para ellos, ¿cierto?, sigue siendo inspirado por Dios, aunque no esté escrito. Pero aquí nosotros vemos de que bíblicamente y en el mismo contexto bíblico y de los mismos testigos, ¿cierto?, ellos mismos hablan y dan testimonio de que esta inspiración es de los testigos de Jesucristo. Y vamos a revisar por qué. Ahora,
no solamente están esas señales que vimos nosotros, bueno, me falta leer Hebreos, que todavía no termino de hacer. Ahora, versículo 3 de Hebreos 2, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si tuviésemos en poco una salvación tan grande, la cual habiendo comenzado a ser publicada por el Señor? Miren, esta salvación tan grande comenzó a ser publicada, manifestada, y si es que, cierto, alguien quiere decir, pero fue por la voz, sí fue por la voz, manifestada o publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron. Ahí están los testigos de Jesús. Llegó hasta nosotros por los que oyeron. Ahí no está hablando de los discípulos de los discípulos, de los discípulos de Pablo, no, está hablando de los que oyeron. ¿A quién? Al que empezó a manifestarla, que es Jesús. No solamente son los 12, por lo menos son los 120. Pablo dice de que se le apareció a más de 500 reunidos a la misma vez. Entonces ahora veamos. Testificando, el versículo 4, juntamente con ellos Dios. Y ahí está lo que veíamos en Juan 15, de que dará testimonio el Espíritu Santo, con señales y milagros y diversas maravillas y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces vemos de que Dios respalda su palabra que tenemos escrita, que es el testimonio de lo que hablaron los que oyeron a Jesús. Y no solo lo que hablaron, sino lo que ellos mismos escribieron. Entonces ese argumento queda obsoleto si nosotros vemos de que este testimonio, la misma escritura, nos habla, y la misma lógica de lo que hizo Jesús, nos habla de que es el testimonio hablado de los testigos de Jesús, entre ellos Pablo, porque dice, y se me apareció a mí. Dice, se me apareció. Bueno, podríamos estudiar las apariciones de Jesucristo a Pablo, ¿cierto? Pero ese no es el tema ahora. Entonces, vamos a seguir. Ahora, hay un problema con los discípulos de los discípulos, porque nosotros nos encontramos con que creo que a veces no es bien llamado, puede ser que, ¿cómo se llama? A veces sí, como los padres de la iglesia, hablando de que los padres de la iglesia son los que vienen después de los apóstoles. O sea, la vida y la instauración de la iglesia después de lo que está escrito en la Biblia, históricamente hablando. Y a eso se les llama como padres de la iglesia. Pero hay un problema con eso, porque los padres de la iglesia son los apóstoles. La iglesia primitiva es la iglesia de Hechos. Entonces hay un tema, porque los argumentos católicos para debatir la sola escritura justamente se toman de escritos de, por ejemplo, los discípulos de Juan, de los discípulos de Pedro, o de el obispo tanto, etcétera, etcétera, que quizás históricamente son reales, nadie dice que no, pero ¿tenemos nosotros la certeza de que sean inspiración divina si no fueron testigos presenciales de Jesús? Entonces, eso a mí no me da ninguna garantía. ¿Y esos escritos históricos serán reales? ¿Ustedes saben cuántos manuscritos hay físicamente de la Biblia? 4.000. Más de 4.000. Y estamos hablando de los manuscritos. Ahora, obviamente, unos son una versión que fue escrita en el siglo tanto, el otro fue cierto, etcétera, etcétera, pero por lo menos hay 4.000 manuscritos. Y le vamos a dar más confianza a escritos históricos de los cuales quizá hay uno o dos, como son más fidedignos que la Biblia. Entonces llega a ser hasta ilógico. Entonces, ahora, con este argumento de los sucesores de Juan, porque cierto, hay gente que dice, es que el sucesor de Juan, cierto, o sea, supuestamente, cierto, o ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El discípulo de Juan, ¿cierto? Él dijo esto, otro, lo cual se puede poner en tela de juicio fácilmente. Es que está este documento, sí, pero
eso no tiene más validez que los escritos de la Biblia, porque históricamente tienen más copias, tienen más respaldo, incluso histórico y quizás hasta arqueológico, que eso. Pero sin eso, ¿cierto?, nos vamos a ir a otro tema. Nosotros podemos confiar en las interpretaciones fidedignamente de esos discípulos si no fueron testigos presenciales de Jesús. Ahora, nosotros confiamos en la revelación del Espíritu Santo, que es parte de lo que vamos a hablar también, de la unción que está en vosotros, como dice Juan, ¿cierto? La unción que está en vosotros os enseñará todas las cosas, y Jesús dice también que el Espíritu Santo o el Consolador os recordará todas las cosas que yo os he hablado. Nosotros creemos en esa inspiración divina, si no, ¿cómo vamos a creer, cierto, que nosotros podemos tener interpretación de las Escrituras? Obviamente, si no estamos aquí con los testigos físicos de Jesús. Pero tenemos a un testigo mayor, que es el Espíritu Santo. Por eso que les dije de que el testimonio del Espíritu Santo es mayor que el testimonio físico. Ahora, ¿será fidedigno y yo podré confiarme del todo de estos escritos o de lo que hayan dicho, si realmente lo dijeron así, ¿cierto?, de los que continuaron después, o de los que hay registro? Porque deben haber sido multitudes, hermanos, multitudes de ministros. Si en la primera predicación de Pablo en la primera predicación de Pedro hubieron 5.000 convertidos, después con la otra hubieron 3.000, ahí ya tenemos por lo menos a 8.000, aparte de los 120. Y de esos 8.000 dice que se multiplicaban y que el Espíritu Santo añadía cada día a los que habían de ser salvos. O sea, estamos hablando que quizás al terminar el libro de Hechos, ¿cuántos cristianos y iglesias estaban instauradas? Y nos vamos a guiar por un escrito de un obispo. ¿Ya? Bueno, igual vamos a hablar de eso y vamos a sacar un poco algunos argumentos históricos. ¿Ya? Pero nos encontramos con un problema, ¿cierto? De los problemas de los discípulos de los testigos. Y un problema que lo vemos en los tiempos de los apóstoles. Vamos a ver, y estos versículos bíblicos sí los vamos a leer. Segunda de Corintios 2:11. Yo voy a buscar Segunda de Corintios 11. 2:11. Sí. Sí, léelo. Ya. Para que no se aproveche Satanás de nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Ya, en los tiempos de Pablo ya estaba diciendo de que Satanás, ¿cierto?, ya se estaba aprovechando con engaños. Vamos a ver el versículo 17. Porque no somos como muchos que negocian por lucro con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en el Mesías. Entonces, ya habían engañadores. Voy a tener que leer esta versión, hermana mía. Ya había engañadores. Dice de que ya había gente que eran obreros fraudulentos. Les voy a leer esta versión a ver si queda. 2 Corintios 2:11. Dice, porque no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ya en los tiempos de Pablo, ya había este problema del engaño. Versículo 17, porque no somos como muchos mercaderes falsos de la palabra de Dios. Ya habían falsos. Ya en los tiempos. Entonces hay un problema. Si en los tiempos de los apóstoles ya había gente que engañaba, usada por Satanás para tergiversar lo escrito o lo dicho por Jesús o lo dicho por los apóstoles o quien sea, ¿por qué no va a haber mayor problema cuando los apóstoles ya habían muerto? Si estando vivos estaba este problema, estando ahí el mismo Pablo para poder consultarle a él si realmente era así, ¿cierto? Y estas mismas iglesias teniendo sus cartas escritas por él a puño y letra, ya había engañadores que estaban tergiversando esas cosas. Pedro, en 2 de Pedro 3, dice de que muchos tergiversaban las epístolas de Pablo en el tiempo que los apóstoles estaban vivos. Con mayor razón nosotros podemos encontrar escritos históricos, ¿cierto?, de discípulos de Juan, discípulos de Pablo, etcétera, etcétera, después que los apóstoles murieron, ¿cierto?,
y pueden estar errados, pueden tener una mala interpretación. Por eso es importante la sola escritura, el testimonio que Dios dio a través de sus testigos. Y eso quedó plasmado en la escritura. Ahora, vamos a ver 2 Corintios 11, del 13 al 15. Dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ya estaba este problema en los tiempos de Pablo, y esta es una advertencia para la iglesia de Corintios, donde Pablo ya les había escrito una primera carta, y ellos tenían físicamente esa carta. Entonces nosotros vemos de que ¿cómo no va a haber problema después? Entonces no nos podemos basar en eso. Ahora, 2 Tesalonicenses 2:9, ¿cierto? Dice de que el anticristo se ha de manifestar según la operación de Satanás con señales, prodigios engañosos. Que no dice que son falsos, dice que son engañosos, que llevan al engaño. Entonces, ese es el problema con dejarme llevar con esa tradición oral o ese magisterio eclesiástico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pierde validez, no me da garantía, porque no ha dado testimonio el Espíritu Santo de eso. Lo que da testimonio el Espíritu Santo es cuando personajes de la historia de la Iglesia, partiendo desde el siglo I hasta los días de hoy, han tenido revelación de las Escrituras, que es diferente. ¿Ya? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de esto que pasaba. 1 Timoteo 1, 19 al 20 nos encontramos con Himeneo y Alejandro. A ver si lo pueden buscar, yo busco 2 Timoteo 2. 1 Timoteo 1, 19, 20. ¿1 Timoteo? 1, 19, 20. Manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual desechando algunos naufragaron en cuanto a la fe. Naufragaron en cuanto a la fe. Esa palabra fe, si bien se puede interpretar como la fe de mi creencia personal, también se puede interpretar, sin perder hermenéutica del versículo bíblico, al conjunto de doctrinas cristianas. ¿Ya? Sigamos. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que fueran enseñados a no blasfemar. Entonces, ya en los tiempos de Pablo estaba este problema del engaño. Entonces, ¿cómo nos vamos a basar, como más fidedigno que la Escritura, el tradicionalismo de la Iglesia, o el magisterio eclesiástico, o la tradición oral que viene después? Ni la misma Biblia la respalda. Vamos a ver 2 Timoteo 2, 14 al 19. Dice: recuérdales esto, protestando delante del Señor, que no contiendan en palabras, lo cual para nada aprovecha, antes trastorna a los oyentes. Y ahí están las mismas cuestiones. Miren, hermanos, este es el método que se usa, ¿cierto? Justamente el tema de cuestionamiento de palabras. Pero es que mira, es que aquí, es que allá. ¿Y qué dice? Ningún provecho trae a los oyentes. Vamos a seguir. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. No está hablando ahí de el tradicionalismo de la iglesia, está hablando de la palabra de verdad. ¿Y qué dice Jesús? Tu palabra es verdad. ¿Ya? Versículo 16. Mas evita profanas y vanas parlerías, porque muy adelante irán en la impiedad, y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales es Himeneo y Fileto, que se han descaminado de la verdad, diciendo que la resurrección es ya hecha, y trastornan la fe de algunos. Versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, nosotros vemos de que en los tiempos de Pablo
ya había gente que tergiversaba las escrituras o el testimonio oral. Entonces, nosotros nos encontramos ahora, entra el tema de la Biblia. Ahora, el Espíritu Santo comprueba la veracidad de las Escrituras, y a ese punto quiero llegar. Pero antes de llegar a ese punto vamos a leer estos pasajes, porque creo que ya estamos en la hora para terminar, para no alargarnos tanto. Ah, no. Bueno, igual vamos a terminar con esto. Puede buscar Romanos 8, 14 y 16, y usted, mamá o Franco, el que quiera, Primera de Juan 2, 20 y 27. Primera de Juan 2, 20 y 27. Aunque vamos a ahondar esto un poquito más. Entonces, en resumen, estamos viendo de que los problemas que nos trae confiar en el magisterio de la Iglesia o en el testimonio oral, en esta tradición oral que da la Iglesia como fidedigno de las Escrituras, nos trae un problema, porque en los mismos tiempos de los apóstoles, Satanás ya estaba tergiversando el testimonio de Jesús. Ya había engaño, y eso es claro. Entonces, si no estaban los apóstoles, estando ellos presentes para preguntarle, ¿cierto?, para decir esto así, esto de esta manera, aún había engaño. Imagínense después de ellos. Por eso que lo más importante es el testimonio del Espíritu Santo, que lo vamos a ver ahora. Romanos 8, 14 al 16. Romanos 8, 14. Sí. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ya, primer testimonio del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo. Sigamos. Porque no recibisteis espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Es esa hasta el 16? El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y ahí está el testimonio del Espíritu a nosotros mismos. Y ese es el más importante. La historia no nos convence de que somos hijos de Dios. ¿Cómo nosotros? Y eso es lo que vamos a ver acá. Pero antes de eso vamos a ver Primera de Juan 2, 20 y 27. Primera de Juan 2, 20 y 27 dice: Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os engañe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Entonces, ahí estamos hablando de la unción que está en vosotros, que os enseña, y ese es el testimonio del Espíritu Santo. Por eso que nosotros nos encontramos, ¿cierto?, en el libro de Hechos, que era tan relevante para los apóstoles de que las personas fuesen llenas del Espíritu Santo, que fuesen bautizados en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo era el que daba testimonio de que son hijos de Dios. No significa que antes del bautismo no son hijos de Dios, porque cuando una persona nace de nuevo, habita Dios dentro de uno, y uno es hijo de Dios. Pero el poder de Dios te da testimonio. Y estamos hablando ahí de una experiencia o de un proceso experimental. Ahora, nos encontramos con esta unción que nos enseña todas las cosas, que, como ya les he dicho, no significa que no se necesitan pastores, no se necesitan maestros que me enseñen, sino que está hablando de que el testimonio que da el Espíritu Santo no te lo puede dar nada humano. Lo que te enseña el Espíritu Santo de que Dios es real, la veracidad de Jesucristo, de que Él fue real, de que sus palabras son reales, es algo que solo puede pasar de una forma sobrenatural. Nadie te lo puede enseñar. Y eso nos libra de este mismo pasaje, ¿de qué cosa? Del engaño. Entonces, ahora vamos a entrar a cómo el Espíritu Santo nos comprueba la veracidad de las Escrituras. Primero, con una fe experimental. A través de mi fe experimental con el Señor Jesucristo, yo compruebo la veracidad de la Escritura. En Hechos 17, 10 al 12, que no lo vamos a ver, aunque si tú lo quieres ver, pero nos encontramos con los creyentes de Berea. Los creyentes de Berea, ¿cierto?, a diferencia de los creyentes de las personas de
de Tesalónica, estos escuchaban a Pablo con atención, corroborando las Escrituras, y todas estas cosas eran así. Pero ahí hay un detalle. ¿Qué evangelio predicaba Pablo? Y solamente les voy a dar la cita. 1 Corintios 2:4, 2 Corintios 12:12, Romanos 15 del 18 al 19, 1 Corintios 4 del 19 al 20, nos hablan de que el evangelio de Pablo era con manifestaciones del poder de Dios. Él dice: yo no les he hablado con palabras de humana persuasión, sino con demostración del poder del Espíritu Santo. Dice: y conoceré no solo las palabras de los que se oponen, sino el poder, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Él también dice: las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. Entonces, ¿qué evangelio le estaba predicando Pablo a los de Berea? Ese mismo evangelio. Entonces, ¿qué estaban comprobando ellos? Si las cosas que estaban viviendo eran realmente lo que Pablo decía que se estaba cumpliendo en la Escritura. Ellos estaban naciendo de nuevo, estaban siendo sanados, estaban siendo libres por demonios, y ellos estaban comprobando consigo mismos de que todas esas cosas ya Dios las había prometido en las Escrituras, en el Mesías, que Jesús les estaba, o sea, que Pablo les estaba predicando que era Jesús. Entonces nos encontramos de que hay una fe experimental que da testimonio de que las Escrituras son inspiradas por Dios. Entonces, una persona, miren hermano, un creyente no necesita saber de historia, ni siquiera aún cómo se formó el canon, para saber de que esto es palabra de Dios. Porque el testimonio más importante es el del Espíritu. Obviamente que es importante que yo estudie cómo fue formado el canon, etcétera, etcétera. Es importante, pero no es una necesidad básica del cristianismo. Porque el Espíritu Santo da testimonio de que esto es su palabra. ¿Ya? Ahora, ¿qué otra cosa? Cómo también se da testimonio de que la Biblia es la Escritura, ¿cierto? Primero, por la fe en la soberanía divina. ¿Qué es eso? Por ejemplo, que, bueno, vamos a comprobar ya el próximo jueves, eso sí, porque ya con estos dos puntos vamos a terminar. Pero, independientemente, ¿cierto?, de cómo se formó, de quién estuvo detrás, de cómo se hizo el canon, de quiénes estuvieron metidos, yo creo en la soberanía de Dios que está plasmada en las mismas Escrituras. ¿A qué me refiero con soberanía de Dios? Que no va a haber alguien que pueda torcerle la mano a lo que Dios quiere finalmente hacer. ¿En qué sentido? Porque uno de los argumentos que se usan es que Constantino, que acá y todo lo demás. Vamos a ver de que antes de Constantino ya había un canon del Nuevo Testamento, por lo menos un esbozo. No copias multitudinarias, ¿cierto? Pero ya se hablaba del Nuevo Testamento, o de por lo menos la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Entonces, independientemente hay una soberanía divina, independientemente de las copias, que es copia de la copia, etcétera, etcétera. Obviamente, hermanos, tenía que haber copias, porque los papiros se desgastaban y no habían imprentas, y las copias tenían que ser a mano. ¿Ya? Bueno, pero ese es otro punto. Pero el tema está, ¿cierto?, de que nuestra fe cree en la soberanía de Dios, que la Biblia desde Génesis a Apocalipsis tenga un Dios soberano, independientemente, que no se le puede torcer la mano por la voluntad humana ni demoníaca tampoco. ¿Qué otro punto nos da testimonio de que la Biblia es la palabra de Dios? O sea, el punto principal ya es el Espíritu Santo. Esto es agregado. Pero la Biblia da testimonio de sí misma, que es palabra inspirada de Dios. Para que ustedes sepan, la Biblia da testimonio de sí misma, que es palabra inspirada de Dios. Primero, en el aspecto histórico-científico, nosotros vemos de que cada vez es más comprobable, a medida que se hacen más descubrimientos arqueológicos, que la Biblia concuerda con la historia. Por ejemplo, se creía de que Moisés no podría haber escrito, ¿cierto?, el Pentateuco,
porque todavía no se inventaba la escritura, pero se descubrió que sí habían escritos más antiguos que Moisés. Entonces ya ese argumento ya no tiene validez, porque ya había escritura, cosa que ya había dicho la Biblia, pero se descubrió muchos años después. ¿Ya? Ahora, nos encontramos, ¿cierto?, como ya les dije, ¿cierto?, de que la Biblia, ¿cierto?, tiene más de 4.000 manuscritos, que en su gran mayoría escriben lo mismo, o son una versión, otra versión, etcétera, etcétera, pero 4.000 manuscritos que dan testimonio de esto. Y tercero, que creo que es uno de los más relevantes, el efecto que ha tenido este libro, de Génesis a Apocalipsis, sin los libros apócrifos, el efecto que ha tenido este libro en la vida del mundo, inconverso y converso, y en la vida de los que han puesto su confianza, que esto es la palabra de Dios. Entonces, si nosotros analizamos, incluso históricamente, el efecto que ha provocado en el mundo, el efecto que ha provocado en los que han puesto su confianza y las han seguido correctamente, no con las desviaciones que hay, como palabra inspirada de Dios, el efecto que ha provocado en esas personas, por sí misma me da testimonio de que este libro es diferente a todos los otros libros que han sido escritos, están siendo escritos o pueden ser escritos por el poder sobrenatural que se mueve detrás y la perduración de éste en los siglos. Entonces la misma Biblia da testimonio de sí misma, que es palabra inspirada de Dios. En el mundo y en los que han creído y se han sometido a este libro de una manera correcta. Y eso no lo pueden negar ni los historiadores ni nadie. Ahora, en el aspecto científico también, nosotros nos encontramos de que muchas cosas, miren hermanos, todas las verdades comprobadas de la ciencia no tienen ningún problema con la Biblia. Las teorías de la ciencia sí, porque son teorías. ¿Amén? Bueno, vamos a terminar con esto. Hay mucho más que hablar, pero lo vamos a dejar para el próximo jueves, no el viernes, sino el próximo jueves. ¿Ya? Sí, porque hubieron algunas partes que no vimos, más históricas. Las vamos a dejar para el próximo jueves. Pero eso, hermanos, firmes. Esto yo lo estoy haciendo para la iglesia, ¿cierto?, para que tengamos un fundamento cuando lleguen estos argumentos. Pero el fundamento mayor que deberíamos tener para no movernos con ningún argumento es el testimonio que ha dado nuestro espíritu y nuestro corazón. No hay otro testimonio mayor que la experiencia que tú has tenido con Jesucristo. Eso a mí me da testimonio de que la Biblia es la Escritura, de que no hay nada más aparte de esto y que es la autoridad máxima. Entonces, el magisterio de la Iglesia, nosotros vemos de que en sí mismo queda por debajo de la inspiración escritural de Génesis Apocalipsis, y el testimonio hablado nos da, ¿cierto?, de que queda abajo de la escritura y de que el testimonio hablado de los testigos de Cristo es lo que está escrito. Amén. Entonces, no nos dejemos engañar. Les vuelvo a reiterar, alimente el testimonio de su experiencia personal con Jesucristo. Yo les dije el otro día, nuestra alma se olvida del testimonio de Dios. Salmo 103, que dice: bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía a Jehová, y no te olvides de qué, de ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todos tus pecados, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila, el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Pero parte diciendo en el versículo 2, no te olvides. Y le está hablando al alma. ¿Qué quiere decir eso? Que el alma tiende a olvidarse de que Jehová es el que perdonó mis pecados, el que sana todas mis dolencias, el que rescata del hoyo mi vida, el que me corona de favores, el que sacia de bien mi boca, etcétera, etcétera. Tenemos que estarle recordando. Cuando nosotros no recordamos el testimonio que Dios nos ha dado de Él mismo en nuestro espíritu, nuestra alma se olvida y somos engañados. Amén. Ya vamos a orar para que no nos quedemos dormidos.
Padre, en el nombre de Jesús te bendigo, te doy las gracias, Señor, por poder compartir de tu palabra, y yo te ruego, Señor, que afirmes o que nosotros afirmemos el testimonio que ciertamente has dado a nuestros espíritus y a todo nuestro ser por medio del nuevo nacimiento. Nosotros hemos tenido una experiencia real con Jesucristo. Pon en nosotros diligencia de afianzar, fortalecer este testimonio en nuestra alma. Como dice el Salmo 103, no te olvides de sus beneficios. Ayúdanos a ser diligentes en afirmar el testimonio, para que no seamos movidos de corriente de doctrina, Señor, para que podamos mantenernos firmes en el testimonio que diste a nosotros y a nuestro espíritu. Yo te lo ruego, Señor, llénanos de tu unción, de esa unción que nos enseña todas las cosas, Padre, en el nombre de Jesús. Y yo te ruego que este mensaje tú lo llenes de gracia y de unción para romper cadenas del engaño, para quitar vendas en el nombre de Jesús, para hacer retroceder espíritus de apostasía, de engaño, de intelectualismo. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados.